voz. Dice la palabra, y Dios dijo: toma ahora a tu hijo. Diga conmigo, tu único. Dígalo conmigo creyéndolo, tu único. A quien amas. Dígalo. A Isaac. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si me permite, tomo un poquito de agua, que tengo la garganta bien seca. Toma ahora tu hijo, tu único, quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Usted conoce la historia, usted conoce que Abraham tenía una relación bien estrecha con Dios. De pronto usted conoce que Abraham no era nadie para Dios y Dios se plació en tener misericordia de él y llamarlo y hablarle y tener un trato especial con él. Creo que hasta ahí todos sabemos eso. Abraham era un hombre privilegiado de que Dios le placiera hablar con él. Entonces Abraham tenía una relación estrecha con él y entonces Abraham sabía la voz que le hablaba. Quiero sentar esos puntos para comenzar. Abraham sabía cuál era la voz que le hablaba. Recordemos que hay tres voces: nuestra voz, nuestras emociones, nuestra alma, nuestros deseos. Esa es nuestra voz. Aparte de nuestra voz audible, nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro deseo es una voz. Está la voz del enemigo, que se disfraza como ángel de luz para confundir a la iglesia, para confundirnos a nosotros, que somos ovejas. Y la número 3 y la más importante, la voz de Dios. Y la voz de Dios es la más difícil de identificar. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos escuchando la voz de Dios y no nos damos cuenta que es Dios. Y a veces, a la inversa, estamos escuchando una voz y por emocionarnos tanto de haber escuchado algo, creemos que es Dios y no es Dios, puede ser nuestra alma. Pero no es el tema. Abraham sabía quién era el que estaba hablando. Diga conmigo, él sabía. Él no tenía duda. Entonces el Señor viene y le dice: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Y yo veo algo ahí que cuando estaba preparando el mensaje, me llamaba la atención, cómo Dios le recalca lo mismo 3 veces. A tu hijo, ok, a mi hijo, a tu único. Y no era que solamente, él tenía 2. Tenía 2 hijos. A quien amas. Y una 4ª vez, a Isaac. Es como para que no tuviera duda. ¿Va conmigo hasta aquí? Tu hijo, ok, Señor, sí, puede ser Ismael. No, no es Ismael. A tu único. Pero si tengo 2, Señor, a quien amas. A Isaac. Entonces cuando el Señor recalca algo tantas veces es porque tiene importancia lo que te está diciendo. Entonces Abraham no tenía duda quién era el que le estaba hablando. Eso lo tenemos más que claro. Pero para que le quedase más claro todavía de lo que Dios le estaba diciendo, le dijo: a tu hijo, a Isaac, al que amas, al único. Porque la promesa era Isaac. Entonces él era el único hijo de la promesa, no era ningún otro. Pero por su desobediencia, por su falta de paciencia, no es el tema, pero Isaac era la promesa. Le dice: llévalo al monte Moriah, llévalo a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo creo que para todos los que somos padres, por favor me levanta la mano, se lo voy a agradecer. Yo creo que para todos los que somos padres, una de las cosas más importantes en nuestra vida son los hijos. Y como conversaba en una cierta ocasión con alguien, somos los mejores hijos de Dios, los más cristianos, los más santos, hasta que nos tocan a nuestros hijos. Ahí es cuando se prueba verdaderamente la santidad en nuestra vida. Ahí es donde se prueba verdaderamente qué tan maduros en Cristo somos. Y a veces somos más padres que siervos de Dios. No, Señor, por cuánto yo te voy a entregar a mi único, al que amo, a Isaac, a mi hijo. No te lo puedo entregar si es lo único que tengo. Pero sin embargo Abraham, como sabía quién era el que le estaba hablando, como él conocía quién le estaba hablando, y como él conocía que un propósito grande había en él, porque le deja las cosas más que claras en 4 ocasiones. Tu hijo, el amado, el único, Isaac. Y entonces había un propósito grande. Y entonces Abraham recibe esa palabra y le dice: ve al monte, a la tierra de Moriah. Moriah no estaba cerca. Moriah estaba aproximadamente de entre 4 y 6 días de camino. Moriah estaba lejos. Es decir que había que preparar un
un viaje, había que preparar provisión para el camino. Entonces no era un momento fácil para Abraham. Era una prueba difícil. ¿Y por qué traigo esto? Porque el tema de hoy, el título del tema de hoy es decididos. ¿Cuántos estamos decididos? Y usted me dice amén, y espero que al final los amenes no varíen. Porque me gustó esa imagen, porque hay un camino. O agarramos a la izquierda o agarramos a la derecha. No podemos agarrar al mismo lugar, a los dos lugares al mismo tiempo. Abraham tenía dos opciones: o iba o no iba, o sacrificaba a Isaac o no lo hacía. Pero para seguir adelantando, quiero dejar algo claro. Si me ponen de nuevo el versículo, por favor, muchachos. Dice, y Dios dijo, Dios le dijo. Le quiero enseñar algo. Dios dice y nosotros decidimos. Dios puede hablar, pero somos nosotros los que decidimos si hacerlo o no hacerlo. Entonces no quiero abundar mucho en el pasaje, pero usted sabe lo que hizo Abraham. Abraham preparó todo, preparó al muchacho, y cuando le preguntaron a dónde iba, ¿qué fue lo que él respondió? Ayúdeme. Iremos, adoraremos y regresaremos. Él estaba hablando ¿en qué? En plural. Él no dijo voy a ir, voy a adorar, voy a preparar holocausto y voy a regresar. No, él habló en plural. Él envió una palabra profética porque él sabía de que Dios iba a hacer algo. Él envió una palabra creyendo de que el Dios al que él servía iba a ser capaz de darle una salida. Pero volviendo al tema, Dios habla y nosotros decidimos. Dios puede tener para ti un propósito grande. Yo creo que todos tenemos un gran propósito en Dios. Lo que pasa es que a veces no estamos sincronizados con lo que Dios quiere en nuestra vida, y a veces no escuchamos la voz exacta de Dios y creemos que estamos escuchando a Dios, pero no es Dios, puede ser nuestra carne. Y creemos que estamos escuchando a Dios y puede ser el enemigo desvirtuándonos del propósito eterno que tiene Dios en nuestra vida. Pero el tema es aprender a identificar la verdadera voz de Dios. Abraham lo sabía, Abraham no tenía duda. Abraham sabía que el que hablaba era el jefe. Y si el jefe decía que hay que ir a tal lugar, allá voy. Y si el jefe decía que tengo que llevarme todo y sacrificarlo todo, allá voy. Entonces, estudiando sobre este tema en una ocasión, le quiero enseñarle que el monte Moriah, 2000 años después, se convertiría en el monte Gólgota. ¿Le suena de algo? ¿Le suena de algo? Gólgota, la carabela, una cruz. Y me impresionaba porque Abraham, con lo que hizo, con su sacrificio, representaba al Padre. E Isaac representaba a Cristo. Entonces el sacrificio que hizo Abraham, esa prueba de fe, esa prueba de obediencia, fue un sello para determinar que en ese lugar iba a ser sacrificado el Hijo. Y como a Abraham no le importó sacrificar a su hijo, de la misma manera Dios envió a su hijo a ser sacrificado en el mismo lugar. Entonces, yo me pregunto, si Abraham hubiese dicho, no Señor, conmigo no cuentes. Tanto trabajo me dio conseguir el único hijo que tengo. Mi mujer es vieja, yo soy viejo, ¿cómo te voy a dar lo único que tengo? Si Abraham hubiese hecho eso, otra historia hubiese sido contada. Pero Abraham escuchó, Dios habló y decidió obedecer a Dios. Abraham decidió obedecer a Dios. Mire, a veces queremos que Dios nos hable y nos diga, si haces tal cosa, te voy a bendecir. Si haces tal cosa, te voy a prosperar. Si haces tal cosa, te voy a engrandecer tu nombre, te voy a hacer famoso en las naciones. ¿Cuál fue la recompensa que Dios le prometió a Abraham cuando le habló y le dijo, sacrifícame a tu hijo? Ayúdame. ¿Qué recompensa le dijo que le iba a dar? Ayúdame, bájese el nasobuco y dígame, ¿qué le dijo? Nada. Simplemente Dios habló, hazlo y punto.
Pero Señor, ¿por qué? No, Abraham no le preguntó el por qué. Abraham no le dijo, Señor, pero si lo hago me mata mi esposa y van a ser 2 muertos en vez de 1. Señor, pero si sucede esto me quedo sin descendencia. Abraham no puso objeción. Abraham no puso objeción porque había un plan, un propósito divino. Él sabía de que el Dios que le había llamado, el Dios que le había hablado, no le iba a dejar sin escapatoria. Y por lo tanto preparó el viaje, llegó al monte, preparó el holocausto. Y el momento más difícil para Abraham fue cuando Isaac le preguntó, papá, ¿y la oveja? ¿Dónde está la oveja? Tú eres la oveja. Cada vez que nuestros hijos se enferman, nos desesperamos. Así debería ser, ¿verdad? Si no sucede así, busque administración. Sí, fuera cómico si no fuera trágico, pero es real, sucede. Y entonces en ese momento en que Abraham estaba preparando el sacrificio e iba a degollar al cordero, Abraham volteó la mirada. Digo yo que volteó la mirada porque no hay padre en esta tierra que sea capaz de poner un cuchillo en el cuello de su hijo y mire, un paralelo con lo que sucedió a Cristo. Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? El padre tuvo que voltear la cara cuando su hijo estaba siendo sacrificado. Pero cuando volteó la cara Abraham, ahí apareció el cordero. Ahí apareció el sacrificio. Porque Dios no te dice algo sin antes darte o sin antes preparar una vía de escape. No entendemos el propósito, no entendemos el por qué. Pero Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, pero ¿por qué me sucede esto si yo soy hijo tuyo? Señor, si yo hago esto y hago esto, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque hay un diablo que anda suelto y sabe que le queda poco tiempo. Y sabe de que usted es un arma peligrosa para su reino. Y anda como león rugiente. No anda buscando a quién pasarle la lengua, no. Anda buscando a quién devorar. Y cuando vamos a la batalla, los guerreros no llegan con la piel llena de crema ni bronceada por el sol. Los guerreros llegan con heridas, llegan con cicatrices. Entonces cada propósito que Dios nos pone en nuestra vida, una es para hacernos más fuertes y dos es para darnos recompensa. El punto es que Dios no te va a decir, si haces tal cosa, te voy a hacer tal cosa, te voy a dar tal cosa. No lo va a hacer. Si somos obedientes, Él se va a encargar de hacer lo demás. Si somos obedientes, Él se va a encargar de suplir. Se va a encargar de cumplir lo que prometió. ¿Y cuál fue la promesa que le dio a Abraham? Mira al cielo. Mira al cielo. Así será tu descendencia. Y es un poco como que conflictivo, ¿verdad? Señor, tú me dijiste que si yo te servía, mi descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar. Pero ¿cómo ahora me pides a mi hijo? Ah, no, esa voz no es de Dios. Espérate, porque esa voz no es de Dios. Ahí no hay un paralelo en la profecía. No hay un paralelo en la visión. No hay un paralelo, no hay una similitud en la palabra profética. Pero le quiero decir algo. Otro dato curioso. Abraham hablaba con Dios, pero no era profeta. Dios le hablaba y no era profeta. Entonces no podemos confundir un don profético con un trato especial de Dios. Dios te puede hablar audiblemente y no significa que eres profeta. Entonces Abraham sabía a quién le hablaba. Y a pesar de que había algo que no era igual a lo que Dios le había dicho, Señor, yo me entrego en tus manos. Y ese es el punto en el cual la iglesia del siglo XXI está fracasando irremediablemente. ¿Por qué digo irremediablemente? Porque mientras no decidamos y digamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, la iglesia no va a avanzar. La iglesia no va a prosperar. Y el enemigo sigue ganando terreno. Y el mundo está de cabeza. Y no puedo hablar. Y no quiero hablar. Pero el mundo está de cabeza. Y cada vez que viene alguien a decirme, pero mire lo que pasó, se enteró de lo que sucedió, se enteró de lo que hicieron, lo único que digo, la Biblia se tiene que cumplir. Y podemos orar
Podemos buscar del Señor, podemos pedir misericordia por esta tierra, pero dice la palabra, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Entonces lo único que nos queda a nosotros es escuchar la voz de Dios y decir, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que lo deje todo, porque Abraham salió de su tierra y de su parentela. Lo dejó todo. Abraham era próspero donde estaba, pero en el lugar donde estaba se adoraba a la luna, se adoraban ídolos que no, inimaginables. Era un lugar próspero y decidió ir al desierto, porque cuando Dios quiere tratar con alguien, primero lo lleva al desierto y se lo quita todo. Le quita el orgullo, le quita la vanidad, le quita todo lo que le pueda servir de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, Señor, yo vine a tus caminos, Señor, yo vine a tu casa, yo me entregué a ti. ¿Y por qué ahora me echaron del trabajo? ¿Por qué ahora me botaron del centro de trabajo? Porque hay un diablo suelto. Y tú decidiste ponerte del lado correcto, del lado de la luz, y alejarte del lado de las tinieblas. Y no puede haber un infierno contento, no puede haber unas tinieblas contentas de tu decisión. Porque cuando un alma acepta a Cristo, cuando un alma decide decir, hasta el día de hoy terminé, hasta el día de hoy dejo el mundo atrás y me deseo dedicarme por completo a Cristo, no puede haber unas tinieblas contentas. Porque el objetivo del enemigo es llevar consigo la mayor cantidad de almas posibles. Por lo tanto, el enemigo no descansa. El enemigo no duerme. El enemigo no toma vacaciones. El enemigo está planeando tu derrota. El enemigo está planeando tu destrucción, la destrucción de tu familia, la destrucción de tu vida, la destrucción de tus hijos. Es por esa razón que hoy por hoy los más atacados en nuestras vidas son nuestros hijos. Hoy por hoy el enemigo sabe que si destruye esta generación que está subiendo, el futuro para ellos, para las tinieblas, está garantizada. Y es por esa razón que hoy vemos jóvenes consumiendo de todo y nada bueno. Nada de lo que consumen es bueno. Pero no me quiero salir del tema. Abraham lo dejó todo por servir a Cristo. Número uno. Número dos, creyó en la promesa, pero se impacientó. Cometió un error, no es el tema hoy, pero cuando obtuvo su verdadero hijo, Dios se lo pidió. Entonces, cuidado con eso que llevas tiempo pidiéndole al Señor. Señor, quiero que me deje una sierva. Señor, quiero que me deje una esposa. Cuidado cuando te llegue. No la ames más que a Dios. No le dediques más tiempo que a Dios. Y cuando digo esposa, digo esposo. Cuidado cuando Dios te dé el hombre que Él quiere, no el que tú quieres, no, el que Él quiere, el que Él sabe que será perfecta la relación, el que Él sabe que van a tener éxito como matrimonio, no el que tú quieras. No, pero yo siento, a mí me gusta, a mí me llama la atención. Cuando Dios prepara algo para nosotros, es perfecto. Cuando Dios prepara algo para su iglesia, es perfecto. Pero siempre que decidamos, siempre que digamos, voy a decidir hacer la voluntad de Dios, el final será exitoso. El final será de bendición. Entonces, quiero adelantar. En 1 Samuel 3:4 dice la palabra: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y usted sabe que se acuesta y de pronto vuelve a escuchar que le llaman. Y vuelve de nuevo a donde está Elí. Dime, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Ok. Cuando sucede la tercera vez, Elí le dice: fue Dios quien te habló. Entonces como que hay algo contradictorio ahí, ¿verdad? Porque lo primero que veo es que cuando Dios le habla a Samuel, le habla como su cobertura, le habla como su sacerdote. ¿Por qué le digo como su sacerdote? Porque Samuel escuchó una voz y no fue a ver al panadero, no fue a ver al cocinero, no fue a ver al guardia que estaba en la puerta. Tú me llamaste. No, ¿a quién fue a ver? Ayúdeme.
a Elí. Entonces va a ver a Elí pensando que era Elí, pero era Dios quien le estaba hablando. Era Dios que le estaba hablando. Entonces la voz le parecía conocida, la voz, él creía que era su sacerdote. Y es que Dios nos va a hablar de una manera que nosotros le vamos a entender. Dios nos va a hablar de una manera que nosotros vamos a entender, pero el secreto o el punto que quiero llevarle es que si no estamos bajo cobertura, la voz de Dios no va a ser tan identificable o tan fácilmente identificable. ¿Por qué razón? Porque Samuel, dice la palabra, creció en el templo. Número uno, ¿cómo creció en el templo? Jugando seguramente a los carritos ahí en el arca del pacto, pintando con crayones el arca del pacto, las paredes del arca, las lonas de las paredes. No, Samuel estaba sirviendo. Entonces no podemos escuchar la voz de Dios si no hemos dedicado nuestra vida a servir a Dios. Número uno, no podemos escuchar la voz si no estamos en el ambiente correcto. Entonces, puede sonar un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero Samuel tenía un propósito gigante. Dios tenía algo gigante preparado para él. Entonces no puede haber un propósito grande en nuestra vida si primero nosotros no tenemos una vida agradable a Dios. Y usted dirá, bueno, eso es un poco contradictorio, pastor, porque Abraham estaba en un lugar. Pero el propósito de Abraham no tenía que ver nada con el propósito de Samuel. Samuel era profeta, Abraham fue un patriarca. Y Dios lo saca del mundo. Dios lo saca de la inmundicia y le da un nombre, le da una descendencia. Pero el propósito con Samuel era por completo diferente. Samuel desde que nació estaba en el templo. Samuel desde que nació estaba consagrado. Es por esa razón que nuestros hijos tienen que ser consagrados desde que nacen. Es por esa razón que el mejor lugar para que nuestros hijos estén es dentro de la casa del Señor. Pero es un niño, está corriendo, no importa. Para que corra en el mundo, que corra dentro de la iglesia. Para que esté acabando en otro lugar, que estén dentro de la casa del Señor. Ese es el mejor lugar que pueden estar nuestros hijos. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, porque la semilla está en él. Pero es un niño, no entiende, no importa. No importa. Entonces Samuel escuchó la voz de Dios, estaba bajo autoridad, conocía el protocolo del tabernáculo, conocía el protocolo de la presencia de Dios. Para él era algo natural ver el sacrificio. Para él era algo natural mirar toda la liturgia que se realizaba en el tabernáculo. Y cuando sucedió algo diferente, enseguida le llamó la atención. Dios le llamó, Dios le habló. Pero a donde quiero llegar es que a pesar de que Elí, dice la palabra, escaseaba la visión profética en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Elí estaba frío, Elí estaba desviado, Elí estaba congelado. Pero ¿quién le enseñó a identificar la voz de Dios? Ayúdame. Elí. Entonces Elí sabía identificar la voz de Dios. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra, amén. Entonces tienes que enseñarte a alguien que sepa lo que estás haciendo o lo que vas a hacer. Tú no puedes ir a preguntarle a cualquier desconocido cómo Dios habla. No puede ser. Tienes que ir a preguntarle al que Dios le hable verdaderamente. Entonces no puedes, deme un minuto. No puedes ir a preguntarle a un dentista qué pastilla sirve para el colon. O no puedes ir a preguntarle a un informático cómo se cura una carie, con qué se quita el dolor de muela. ¿A dónde hay que ir? Al especialista. Entonces Elí, a pesar de que estaba descarriado de cierta forma y se estaba apartando de la visión de Dios, Elí tuvo su tiempo. Entonces si no hay cobertura, no puede haber avance. Si no hay cobertura, no puede haber avance. ¿Qué significa eso? Que se necesita tener un pastor.
No, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo no necesito iglesia. Se necesita tener cobertura para que la cobertura te forme, te instruya y aun cuando sea necesario te dé una nalgada. Que te estás descarriando un poquito, entra de nuevo a la línea, muchacho. Pero me lastimaron, me ofendieron. Ay, no voy más a la iglesia. Decide buscar el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Entonces Samuel, a pesar de haber tenido un mal ejemplo, y digo un mal ejemplo porque Samuel creció viendo las cosas que hacían los hijos de Elí. Samuel creció mirando cómo la visión de Elí se iba apartando, se iba alejando y Elí se iba oscureciendo, ya no dejando de ser el sacerdote que en su tiempo fue, y se convirtió en un sacerdote muerto espiritualmente. Pero a pesar de eso, Samuel no decayó. Entonces, la excusa de que yo soy así porque en mi iglesia son de tal manera es una excusa barata. No, yo no tengo el fuego de Dios porque en mi iglesia son religiosos. Es una excusa barata. Cada persona es responsable de mover la gloria de Dios en su vida. Cada persona es responsable de que Dios nos hable a nosotros personalmente. Si usted no siente la presencia de Dios, es su responsabilidad. Perdóneme que se lo diga. Como sacerdotes tenemos la responsabilidad de instruirle, de meterle en el río de Dios. Pero si usted quiere, se mete o no se mete. Si usted quiere, se mete o no se mete. Es su decisión. El culto está tremendo, la gloria de Dios está cayendo, mucha gente hablando en lengua, mucha gente recibiendo y usted mirando. Mira, se cayó fulano. Qué papelazo hizo. Y usted, espectador, y el reloj contando. No este reloj que está ahí atrás, el reloj profético de Dios. El tiempo se está acabando y la iglesia está perdiendo el tiempo. ¿Se recuerda en el 2020, mes de marzo, día 22 de marzo del 2020? ¿Cuántos estaban aquí en esa fecha? Por favor, levante su mano. ¿Se recuerda? ¿Qué pasó? Todo el mundo, ¿se acuerda? Y de momento me paré por aquí. Se acabó el culto. Se acabaron los cultos. Llegó la COVID. ¿Se acuerdan? ¿Y ahora qué hacemos? Espérate un momentico más, espérate, otro culto más. No, se acabó. ¿Se acuerda de eso? Entonces le hago la pregunta: ¿aprovechamos cada minuto que estamos acá adentro? ¿Aprovechamos cada hora que estamos acá adentro? Mire, Samuel estaba donde tenía que estar. Samuel tenía los peores ejemplos que se pudiera tener en la vida. Aquellos muchachos, hijos de Elí, hacían desastre. No voy a mencionar. Hacían desastre, se comían la comida de sacrificio. Era un desastre. Y el viejo Elí, cambiando la mirada, no le importaba. ¿Cuándo le importó? Cuando el pueblo vino a reclamarle. Amén. Entonces Samuel tuvo los peores ejemplos que se pueden tener en la vida y aún así no desfalleció. Aún así no cayó. Aún así no hubo una transferencia sacerdotal de Elí a Samuel. Y Samuel hoy por hoy es uno de los profetas, para no decir el más grande, uno de los profetas más grandes que se ha escrito en la Biblia. Uno de los que tenía uno de los ministerios más grandes que hay registrados en la Biblia. Pero se equivocó a la hora de ungir a David. Pero no es el tema. No es el tema, porque los sacerdotes no son perfectos. Somos escogidos, pero no somos perfectos. Dice la palabra: somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, deja de estarte tirando al abandono. Y yo no soy nada, a mí nadie me quiere. No, tú eres un escogido. Tú eres un llamado. El único punto
Es que necesitamos decidir poner el pie enfrente y decir: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Como le dijo Samuel al Señor: heme aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué tengo que hacer? Y Samuel se convirtió en un profeta y murió de viejo. Entonces, cuando andamos en el camino correcto, cuando andamos en la dirección correcta, nada nos puede tocar. Nada nos podrá tocar. Escuche bien, les regalo una frase: mientras no cumplamos el plan de Dios en nuestra vida, somos invencibles, somos inmortales. Eso es imposible, pastor. No, cuando Dios tiene un propósito con su vida y aún no se ha cumplido, usted va a morir de viejo. Porque hasta que no se cumplió el plan de Dios con Samuel, no murió. Y murió de edad avanzada. Entonces, no permitas que venga la muerte a quererte echar miedo. Echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. No tiene que ver con el tema, pero echa fuera todo temor. ¿Por qué razón? Porque el enemigo viene a quererte debilitar de forma tal que no decidas hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Si el Señor te está tocando la puerta para que le entregues tu vida a Él hace más de 2 años, es tiempo de que abras la puerta, saques al chamuco que tienes dentro y dejes que el Señor entre. Entonces, Samuel era un joven bajo autoridad. ¿Por qué bajo autoridad? Elí era su sacerdote, era su pastor, era su cobertura, era su jefe. Samuel cambia: enciéndeme las velas, voy para allá. Samuel cambia, limpia los sartenes, sí, Señor. Samuel apaga las luces, sí, Señor. Se puede mirar de mala manera, pero Samuel sabía lo que era estar bajo autoridad. Entonces, una persona que no está bajo autoridad, que no se sabe someter, que no sabe lo que es decir sí, Señor, no puede decirle al Señor lo que tú digas, Señor. Sencillo. El que nunca ha estado en el ejército no sabe lo que es estar bajo autoridad. A mí nadie me gobierna, ni mis padres me gobiernan. Usted se ríe, pero es real. La iglesia ha cometido el error de decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, solo Dios. Pero entonces Samuel es el mejor ejemplo de lo que es estar bajo autoridad. Elí era un desastre de persona y aún así sabía estar bajo autoridad. Número 1. Número dos, cuando muere Elí y Samuel se independiza como ministro, sabía obedecer a Dios. Ve a tal lugar, sí, Señor, allá voy. 3 días de camino, no importa. No hay comida, no importa. ¿A dónde hay que ir? A casa del papá de David, se me olvidó el nombre, Isaí. A casa de Isaí, allá voy. Y cuando veían a Samuel entrar a una casa, la gente se erizaba. ¿Traes buenas noticias o malas noticias? ¿Vienes en son de paz o traes malas noticias? La gente se erizaba cuando veía a Samuel, porque Samuel, donde ponía el ojo, ahí ponía la bala. ¿Y por qué? ¿Alguien que me diga por qué? Sabía lo que era estar bajo autoridad. Entonces yo no puedo venir a pintar farolitos creyendo que soy el más que hace, si yo no estoy bajo autoridad. Entonces podemos tener dones y no ser respaldados, porque si no estamos bajo autoridad, no vamos a estar respaldados. Porque dice, en aquel tiempo escaseaba la palabra profética, pero había palabra profética. Porque si se escaseaba, es como cuando decimos, hay escasez de harina, pero aparece el pan. ¿Va conmigo hasta aquí? A veces aparece el pan, ¿verdad? Pero aparece. ¿Va conmigo? Había visión de vez en cuando, una vez al año, pero el viejo de momento le daban un golpecito, cogía la sintonía y hablaba una palabra verdadera de Dios. Pero si no estamos bajo autoridad,
no podemos ser respaldados. Recuerde que en la atmósfera correcta, Saúl profetizó. Se metió en la compañía profética, descendió la gloria de Dios y hasta Saúl profetizó. Y no era profeta. Y perdóneme que me tome el tiempo, si usted está apurado yo le autorizo a que se pare y se vaya. Pero llevo más de un año sin predicar aquí. Así que si me buscan una silla después, se lo voy a agradecer. Es broma, es broma. Entonces, no es lo mismo la palabra profética que el don profético, que el ministerio profético. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor tiene que predicar. Amén. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta profetiza. No todo el que enseña es maestro, pero todo maestro enseña. Entonces como que nos confundimos sin darnos cuenta. Pero para profetizar, y para profetizar una palabra profética, valga la redundancia, tenemos que tener autoridad. Y una persona no puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Cuando se le acercó el centurión, perdóneme que siga hablando de Samuel. Cuando se le acercó el centurión al Señor Jesús, no era cristiano, era un impío, era un hijo del diablo. No le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo a matar. Era un hijo del diablo. Pero cuando se acerca a Jesús le dice: yo sé que tú eres hombre bajo autoridad, como yo soy hombre bajo autoridad. Entonces, como que se identifica, ¿verdad? Tú sabes que quién tiene autoridad cuando abre la boca. Tú sabes quién tiene autoridad cuando envía a alguien. Entonces yo sé que tú eres hombre bajo autoridad, como yo soy hombre bajo autoridad. Así que no hace falta que vayas a mi casa. Tú envía la palabra, que yo sé que los que te sirven a ti van a llevar la palabra y mi siervo se va a sanar. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Nunca en Israel había visto una fe. ¿Cómo el Señor habla de fe en un hombre que era impío? ¿Cómo el Señor habla de fe en un hombre que no era cristiano? En un hombre que no era ni siquiera judío. Porque la autoridad te da fe. Si tú estás bajo autoridad, te llenas de fe. Entonces no es necesario que yo quiero que vayas a tal lugar. No, yo en el nombre de Jesús envío la palabra, y por la autoridad que tengo en el nombre de Cristo, los ángeles enviarán la palabra y así será hecho. Entonces es necesaria la autoridad. Y Samuel entendía eso. Samuel entendía que entre más se sometía a su cabeza, más autoridad ganaba. Hechos capítulo 19, no lo traigo pero me lo sé de memoria. Algunos exorcistas ambulantes, viendo lo que hacía Pablo, quisieron hacer lo mismo. Te invoco en el nombre de Jesús. El que predica Pablo, el de ese que está ahí parado, en el nombre de ese. No, yo no sé quién es Jesús, pero en el nombre de ese que está hablando él, te echo fuera. Mire, yo no sé si usted nunca ha visto a un demoniado reírse, pero yo estoy seguro que la carcajada se la soltaron en la cara. ¿Quién tú eres? Mira, a Pablo lo conozco. Se pusieron a conversar con el que lo había echado fuera. Mira, a Pablo conozco. Obvio que conozco a Jesús, pero ¿quién tú eres? Entonces, si no estamos bajo autoridad en el reino, en el mundo de las tinieblas, nunca seremos reconocidos. Entonces Pablo estaba bajo autoridad. Jesús estaba bajo autoridad. Porque no he dicho nada que no haya escuchado a mi Padre decir, dijo Cristo. Porque no he hecho nada que no haya visto hacer a mi Padre. Entonces Jesús no se la inventaba. Entonces yo quiero hacer tal cosa y hoy voy a ministrar ¡pah! De una sola patada. Porque sentí en el espíritu. No, sentiste en la carne. Sentiste en la carne. Entonces hoy la iglesia está llena de carne, parece una carnicería. Y lástima que no se pueda utilizar. Entonces la iglesia está llena de carne porque yo sentí, yo creo, yo me imagino, yo siento en el espíritu. No, sentiste en la carne, lo que no tienes la habilidad todavía, porque no estás bajo autoridad y no has permitido que un siervo o un profeta o un sacerdote te enseñe debidamente cómo identificar la voz que te está hablando. Hace mucho tiempo, muchos años, bastante, estaba orando y
Decía: Señor, te pido en el nombre de Jesús, cumple las promesas que nos has dado. Y de momento me cortaron la oración y el Señor me dijo: ¿y las tuyas cuándo las vas a cumplir? Me hicieron así, ¡paf! A veces nos cansamos de pedirle al Señor y se nos olvida que nosotros hicimos promesa. Señor, yo te voy a servir. Señor, si me das tal cosa, yo voy a hacer lo otro. Señor, si tú me bendijeres, de todo lo que me dieres, el diezmo sacaré por ti. Somos como Jacob y no nos damos cuenta. Entonces, volviendo a Samuel, a pesar de Samuel no tener el mejor ejemplo, obedeció a su cobertura, obedeció a su sacerdote. No era su padre. Pero Elí, pero imagínate tú, mi mamá está allá. Sí, pero tu mamá te dejó aquí. Pero Elí, mi papá es el Caná. No, pero ahora yo estoy bajo ti, estoy bajo tu cuidado. Yo tengo la responsabilidad de enseñarte. Cada pastor tiene la responsabilidad de enseñarte, corregirte, de amarte, de cuidar, de velar por ti. Ese es el trabajo de un pastor. Entonces, de nada sirve que de allá para acá, del ministro para acá, haya y no haya de aquí para el ministro. Porque cuando Samuel escuchó la voz de Dios, fue corriendo a ver a Elí. No se quedó callado. Ay, me están llamando, ¿quién será? Y la voz que oyó fue la de Elí. Entonces, para identificar la voz de Dios, tenemos que estar bajo autoridad. Cristo era Dios, Cristo es Dios, y aún así no hacía nada que no viese hacer a su Padre. No decía nada sin antes haberlo escuchado a su Padre. Entonces, para tener autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Principio del reino. Para tener autoridad, hay que estar bajo autoridad. Mire, yo tengo una cabeza, no esta, una cabeza. Aquí por encima mío hay una cabeza. Y por encima mío también hay un mentor. Es decir, que tengo doble. Entonces, a veces queremos hacernos los llaneros solitarios y los profetas solitarios, pero para que Samuel anduviese solo por el desierto sin rendirle cuentas a ningún hombre, primero tuvo que tener un Elí, y cuando Elí murió, esa autoridad fue transferida al Padre. Entonces, ¿cómo quieres escuchar la voz de Dios si no sabes obedecer o entender la voz de tu sacerdote? Es imposible. Es diferente cuando tú estás en el final de la Siberia, que no hay nadie, no hay iglesia, no hay nada, y el Señor tiene un trato contigo. Ahí no tiene solución. Ahí eres tú y Dios solamente. Pero no podemos andar por la vida como llaneros solitarios. Señor, si es tu voluntad, que se caiga esa palma. ¡Puf! No estamos en tiempo de vellones. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Los vellones eran en aquella época donde no había manifestación personal del Espíritu Santo. Entonces, si Dios te habla a través de visión, a través de sueños, a través de profetas, Dios mismo te lo tiene que confirmar. Dios mismo te lo tiene que confirmar. Yo sentí subirme al techo, y si me lanzaba iba a volar. Lo sentiste, pero cuando lo hagas no vas a sentir más nada. Porque no fue Dios el que te lo dijo. Usted se ríe, pero es trágico. Es trágico. Entonces, para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Sigo. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es como cuando vamos caminando y vamos en círculo y caemos en el mismo hueco. ¿Qué dice ahí? Solamente sé fuerte y muy valiente. Esfuérzate. Cuídate de cumplir la ley. ¿Qué ley? Ayúdeme.
Lea conmigo, ¿qué dice? La ley que Moisés mi siervo, y vuelve de nuevo la autoridad. No es lo que tú creas, no es lo que tú sientas, no es lo que tú te imagines. No, yo creo, yo me imagino, yo pienso, yo interpreté con el versículo que leí. No. Lo que mi siervo Moisés te mandó. Entonces no puede ser un conquistador si no está bajo autoridad. No puede ser un conquistador si no hay otro por encima tuyo. El día que se muera, se murió. Ya tienes un trato especial directo con Dios, pero tienes que tener una autoridad. No te desvíes de ella. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De lo que le mandó Moisés. A veces leemos la Biblia con apuros y lo estamos leyendo y queremos leer 3 capítulos en un día y al final de la historia no nos acordamos de nada de lo que leímos. Cada versículo tiene un secreto. Tiene un secreto escondido. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No fue la que tú te inventaste, no es la interpretación que tú le diste a la Biblia. No, lo que Moisés te mandó, tu sacerdote, tu cobertura y tu autoridad. No te desvíes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que tengas éxito. Entonces, si el día que tú quieras hacer tu voluntad, lo que tú interpretaste que Dios te dijo en un sueño que tuviste un día que te acostaste lleno, entonces no vas a tener éxito. Que no recuerdo qué día fue ese que te acostaste lleno, pero no es el punto. Para que tengas éxito, tienes que obedecer a tu autoridad. Si quieres tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Entonces la palabra esfuérzate viene del hebreo hasak, que significa agarrar, ser fuerte, valiente, fortalecido, reparar, fortificar, conquistar. Y borré un pocotón porque había una cantidad de palabras que significa esa misma palabra, esfuérzate, que realmente eran como 30 palabras. Y cuando dice esfuérzate se refiere a no le tengas miedo a nada. No le tengas miedo a nada. El Señor te dijo tal cosa, Señor, pero me da miedo, Señor, pero mira, no, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Señor, pero yo no sé pelear. Yo te voy a enseñar. Señor, pero que es tiempo de decidir dejar las excusas a un lado y obedecer la palabra de Dios. Es tiempo de decidir dejar tu voluntad a un lado y obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La escrita. La escrita. Dios no le pidió cuentas a Samuel por las cosas que hacía Elí. No, Dios le pidió cuentas a Elí. Entonces, si yo predico una enseñanza errada, Dios no te va a pedir cuentas a ti, me va a pedir cuentas a mí como sacerdote. Entonces, si oras e identificas que tu sacerdote, tu cobertura, tu pastor, tu pastora, lo que sea, tiene una enseñanza errónea, tienes que orar por el sacerdote. Tienes que orar por el sacerdote. Entonces, Dios entrega a Josué una gran responsabilidad. Entonces su decisión conlleva un gran esfuerzo. Recuerde que Moisés había muerto aquí. Este es el río Jordán. Señor, voy a cruzar. No vas a cruzar. Pero Señor, míralo ahí mismo. Nada más meter el pie en el agua y ya estoy cruzando. No vas a cruzar. Pero Señor, no vas a cruzar. ¿Usted sabe por qué fue? Porque le dio a la piedra, a la peña en vez de hablarle, cayó en desobediencia. Entonces, llama a Josué. Y Josué agarra la batuta y tiene la responsabilidad de llegar a la tierra de Canaán. Pero el problema no es llegar. El problema es cuando llegues, ¿qué vas a hacer? Si la tierra está habitada. Entonces lo que Dios te dio a ti, lo que Dios te regaló a ti, por su misericordia, te toca ahora conquistarla. Y no es que vas a llegar, cananeo, mira, vengo en son de paz. El Señor me dijo que esta tierra es mía. ¿Podría salir de ella? Por favor. Para nada. Esfuérzate, sé valiente y sigue adelante. Esfuérzate, sé valiente y sigue adelante. Porque lo que Dios te prometió
No hay cananeo que te lo quite. Mire, Josué no tuvo miedo al sacrificio, no tuvo miedo al cambio. Recuerde que Josué estaba acostumbrado a vivir en el desierto, el ambiente del desierto, todo tranquilo, medio cómodo, con calor, pero tenía comida, tenía condiciones básicas, pero las tenía. Y de momento, Señor, ahora hay que pelear. Señor, y ahora, ¿cómo yo voy a pelear si yo no sé pelear? Dice la palabra que Él va a poner en nuestra boca la palabra certera en el momento certero. Y Él te va a capacitar para la batalla si fuese necesario. Pero el punto es, Josué tenía una gran tarea por delante: liderar a todo el pueblo de Israel, llevarlo a la victoria, llevarlo a la conquista, llevarlo a alcanzar la tierra que Dios le había prometido. Pero si Josué hubiese dicho: no, Señor, yo soy pacifista, a mí no me gustan las armas, búscate a otro. Pero lo que me llama la atención es que Josué era cercano a Moisés. Y Josué era siervo de Moisés y Moisés era siervo de Dios. Entonces hay un orden jerárquico que no puede ser violado. No puedes tener un pastor si ese pastor no se somete a Dios. No puedes tener un pastor que sea un llanero solitario. No, yo no tengo cabeza, eres un descabezado. Entonces es necesario tener una cabeza. Es necesario estar bajo autoridad para poder conquistar. Es necesario estar bajo autoridad para tener autoridad. Entonces Josué no le tuvo miedo al cambio, Josué no le tuvo miedo a la conquista. Él sabía que iba a la guerra. Y las guerras no son a galletazos, las guerras eran a espada, a sangre, a muerte. No le tuvo miedo a la muerte. Y aún así se convirtió en el mayor conquistador registrado en la Biblia. Porque se esforzó y fue valiente, porque decidió escuchar la voz de Dios y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, envíame a mí. En el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. El siguiente versículo, por favor, versículo 1. Mire conmigo. Siervo del Señor, Moisés, que el Señor habló a Josué. No dice que antes le había hablado. ¿A quién le hablaba? A Moisés. Después que partió Moisés, le habló directamente a él. Entonces hubo un relevo sacerdotal, pudiéramos decirlo. Entonces, hijo de Nun, ayudante de Moisés, dice esa versión, pero la versión que traigo dice: siervo de Moisés, servidor de Moisés. No puede haber un relevo si no está bajo autoridad. Si aquel que no recibe el que yo envié, no me recibe a mí, dice la palabra. Entonces, ¿por qué recibió a Josué? Porque Josué estaba bajo autoridad. Entonces yo no me la puedo inventar. No me la puedo inventar. Tenemos que tener una cabeza que nos diga: lo que estás leyendo está mal por esto y por esto. Esta interpretación bíblica que estás dándole no es correcta, está mal. Porque si está mal, descarrías al pueblo y el pueblo no le va a pedir cuenta a Dios al pueblo, te las va a pedir a ti. Entonces yo tengo que tener una cabeza, yo tengo que tener una autoridad para poder ser enviado. Para poder ser enviado y ser efectivo. Pero anterior a eso hay un recorrido. Josué tuvo un recorrido cerca de Moisés. Josué no pudo saber cómo Moisés lo hacía si no estaba a su lado. Entonces, para tú clonarte tienes que estar cerca del sacerdote. Si para tú clonarte y ser efectivo como tu sacerdote, tienes que estar cercano a tu sacerdote. ¿Para qué? Para ver cómo él lo hace, para ver en qué se equivoca y tú no equivocarte, para ver cómo él lo hace y tú ver si se puede hacer mejor. Para eso tienes que estar al lado de tu sacerdote y apoyar a tu cobertura. Pero si no tienes cobertura, ¿de quién vas a aprender? ¿Quién te va a enseñar? Entonces dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza el Jordán. Recuerda que Jordán significa humillación. Entonces, antes de convertirte en un conquistador, tienes que humillarte. Tienes que humillarte. Entonces queremos pasar a la tierra prometida sin ser humillados.
Mire, cristiano que nunca se haya humillado o no lo hayan humillado, le falta algo. ¿A usted nunca le han hecho pasar una pena evangélica? Nunca. Lo necesita. Porque dice la palabra que el que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. Entonces, queremos llegar a la tierra prometida sin pasar por el río Jordán. Y el río Jordán dicen que era grande. Digo, es grande, profundo. Entonces hay que mojarse, hay que enfangarse. Ay no, ¿por cuánto yo me voy a paso al frente? Me van a mirar y si me caigo al suelo y se me ensucia el pantalón. Hay que humillarse, hay que pasar al frente. Hay que pasar a recibir, hay que pasar a decir: Señor, necesito ministración. Hay que humillarse para llegar a la tierra prometida. Y quiero avanzar porque realmente me queda bastante. Mateo 14, 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Una vez más, descendió. Estaba aquí y pasó para acá abajo. Se humilló, descendió. Y usted sabe que los discípulos se fueron y dejaron botado al maestro. Yo me pongo a pensar, ¿quién fue el loco de dejar solo a Cristo? ¿Se imagina eso? Que andes con Cristo y el Señor diga: no, preparen la barca. Y de momento se fueron y el Señor, ay, ¿dónde está el Señor? Se quedó en la orilla. Ay, papá, prepárate al regaño. Prepárate para lo que te va a decir Pedrito. Y de momento el Señor, como que no necesita taxi, no necesita barca, no necesita avión. Ahí venía caminando. Si no tengo camino, me los hago. Venía caminando por encima de las aguas y la gente diría: bueno, eso es una historia muy bonita, eso es mentira. No voy a entrar en detalle, pero es real, es posible. Pero bueno, eso no es el tema. Y de momento, cuando lo vieron, un fantasma. Entonces, si llevaban más de un año junto con Cristo, ¿cómo no podían identificar a Cristo? No es el tema. El tema es que el único que dijo: Señor, pues quiero ir hasta donde tú estás, fue Pedro. El único que quiso llegar al maestro antes de que él llegara a mí fue Pedro. Es como el que dice: Señor, tú vas a venir o yo tengo que ir. Señor, tú me vienes a buscar o yo tengo que ir. Pedro no quiso esperar que Cristo llegara. Pedro quiso hacer lo mismo que Cristo hizo. El único que caminó sobre las aguas fue Pedro. Pero para ver milagros hay que humillarse. Hay que descender de la barca, hay que salir de la comodidad. Bueno, aquí estamos medio mojaditos, pero estamos bien, no nos vamos a ahogar. Se mueve un poquito, pero no se va a hundir la barca. Hay que salir de la comodidad. Para ver milagros hay que salir de la comodidad. Para caminar sobre las aguas hay que salir de la comodidad. Pero, Señor, quiero ir hasta donde estás. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Él le dio autoridad para caminar por encima de las aguas. Nadie más lo hizo. Ninguno de los otros 11 lo hizo. Lo hizo Pedro porque era hombre bajo autoridad. Y volvemos a caer al mismo tema, la autoridad. Si no estamos bajo autoridad, no vamos a tener autoridad. No vamos a tener autoridad sobre lo físico, sobre el clima, sobre las estaciones. No vamos a tener autoridad sobre nada. Mire, le comento el testimonio. Usted sabe el huracán que pasó, que acabó. Literalmente, categoría 5 casi, aquello acabó. ¿Para dónde iba? Esto no es para la gloria de ningún hombre, no quiero que me malinterprete. Para la gloria de Dios. Comenzamos a clamar. Y aquello fue haciendo así. Entonces, si no estamos bajo autoridad, no podemos tener autoridad.
Aquello venía por el centro, por ahí mismo venía. Dice, oh, Dios mío, haz algo. Nos arranca el techo de la iglesia. Sí, porque es así metálico igual que aquí. Nos quedamos sin templo. Y siempre cayó su agüita, sopló su vientecito, pero no pasó nada. Nos quedamos sin corriente 6 días, pero no pasó nada. Entonces, es triste decirlo, pero Dios nos guardó. Dios movió la tormenta del lugar. Entonces, Pedrito el loco. Pedro, pero tú estás loco, ¿cómo vas a caminar por las aguas? Pedro, espérate, Pedro. Quítate, que yo voy a recibir al maestro. Tú te quieres, si quieres te quedas aquí esperando que llegue. No, yo voy a ir a encontrarme con él. Hay dos tipos de personas: el que se queda en la barca y el que sale de la barca. Yo no sé usted, pero yo quiero salir de la barca. Yo quiero salir de la barca. Pero para eso tenemos que estar bajo autoridad. Número 1. Y número dos, ser decididos. Ay, pero estás allí, Señor. Yo quiero llegar a ti, pero me da miedo. No, si me hundo. La duda te frena. La duda te frena la decisión. La duda no te deja ser decidido. La duda te frena y no permite que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. A Pedro no le importó. Pedro se tiró y para allá arrancó. No viene al caso de que se puso a mirar, no viene al tema, se puso a mirar las cosas alrededor, la tormenta, la lluvia, todo lo demás. Se hundió, pero caminó. Caminó, caballero. Nadie más lo hizo. Nos enfocamos en decir, ay, Pedro se hundió. Pedro, ¿por qué dudaste? No, Pedro caminó. Hizo lo que nadie hizo. En 2000 años para acá más nadie caminó por encima del agua. Solo Pedro, el decidido. Hechos 4:13. Pedro y Juan eran hombres sencillos. Diga conmigo, sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo a hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y me faltó un versículo acá. Estaba en Hechos capítulo 2, versículo 7, si no me equivoco. Ahí se lo leo en un instante. El caso es que Pedro y Juan eran 2 analfabetos. Eran brutos. ¿Qué sabían hacer? Tirar la red y recogerla. Mirar el mar, identificar los tiempos, tirar la red y pescar. No sabían hacer más nada. No habían ido a la escuela, no habían ido a la universidad, no habían hecho nada relevante en su vida fuera de tirar una red para pescar. Eran hombres sin burdo y sin letra. Entonces cuando los escucharon hablar, se quedaron así. ¿Pero y esto? ¿De dónde salieron esta gente? Si yo conozco, ese es Pedro, el pescador, el de las manos de piedra, que no tiene sentimiento, que le hablaban y le decían y ya tenía la espada afuera bien empuñada. No se le podía decir nada porque enseguida explotaba. Y míralo ahora. ¿Quién tú eres? Pedro decidió servir a Cristo. Y a pesar de haberle negado 3 veces, que eso es tema para otro día, a pesar de haberle negado 3 veces y llorar amargamente en arrepentimiento, él decidió, después de salir de ese quebranto, decidió servir a Dios. Y a pesar de no haberle esperado, él decidió servir a Dios. A pesar de haber cometido errores, él decidió servir a Dios. Y en el versículo, capítulo 2 de Hechos, versículo 7, si no me equivoco, dice Hechos capítulo 2. Entonces Pedro se puso en pie, versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. ¿Quién se puso de pie? El loco Pedro. El loco. El excéntrico de la clase. El excéntrico del grupo.
El que se subía encima de las mesas a gritar, ese era Pedro. Y aun cuando muchos lo criticaban, se puso en pie, decidió. Y dice: hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado porque tengo algo que decirles. Usted sabe, comenzó a predicar, a hablar, y el poder de Dios se manifestó a través de su palabra, de lo que él estaba diciendo. Y 3,000 se convirtieron en ese día. Pero el punto es que el único de 12 que se paró fue Pedro. Y yo me imagino que cuando estaban criticándole, los apóstoles empezaron a hablar y a decir: mira lo que nos están diciendo, nos están ofendiendo, pero haz algo, ¿quién va a hacer algo? No, yo no, a mí no me pregunte, yo tengo pánico escénico, no, yo no sé hablar, yo no sé decir nada. Pero cuando tenemos la intención de hacer algo, siempre va a haber alguien que te diga: ¿qué tú vas a hacer? No, espérate, no lo hagas, nos van a matar. Si a Cristo lo crucificaron apenas hace 40 días atrás, nosotros también nos van a matar. No te pares, Pedro. Porque habían 120. Eran 120 en total. No estaban los 12 solamente, estaban 120. Y entonces siempre va a haber alguien que te va a querer frenar. Pero ese alguien no va a ser tu cobertura, va a ser alguien del montón. Alguien que te va a frenar a no decidir. Porque Pedro se decidió levantarse y hablarle y darle testimonio. Y no tuvo miedo. Entonces ambos, Pedro y Juan, eran hombres sencillos y sin educación. Y vieron las autoridades como ellos no tenían miedo a hablar. Llegaron al templo de la hermosa, un cojo: dame oro, dame plata. No tengo ni oro ni plata, pues lo que tengo te doy, levántate y anda. Entonces, el cojo que estuvo mucho tiempo, toda una vida, mucho tiempo frente al templo de la hermosa pidiendo limosna, aún estando en la iglesia, aún estando en el templo, nadie de los que estaba en el templo le dio lo que necesitaba. Alimentaban su necesidad, pero no solucionaban su problema. Entonces llegan Pedro y llegan Juan, que no tenían dinero. Y como no tenían dinero, Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, búscate la vida. El peor error que puedes hacer a una persona es seguir alimentando su necesidad. Ese es el peor error. Fácil hubiese sido: toma una limosna, toma una dracma, un talento, cualquier cosa. Pero se hubiese quedado ahí. Y los religiosos de su tiempo, con sus grandes batas y sus grandes atuendos y artilugios, le pasaban por el lado todos los días una limosna. Porque nadie le dijo: levántate y anda. Porque nadie se lo dijo. Porque nadie tenía autoridad. Entonces, ya para terminar, Isaías 40:31. Pero los que confíen en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Pero para confiar hay que ser decidido. Señor, yo decidí servirte a ti, agradarte a ti. Y como decidí agradarte a ti, yo confío en ti. Si este trabajo que hago no te agrada, yo por fe lo dejo. Decido dejar el mundo por agradarte a ti. Entonces, los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas, se remontan como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Por qué? Porque son decididos y porque confían en el Señor. Entonces, ¿qué quiero ministrarle? Decide hacer hoy la voluntad de Dios. Decide hacer hoy la voluntad de Dios y Él se va a encargar de suplir para ti. Él se va a encargar de dar la salida en medio de la tormenta. Él se va a encargar de darte la victoria frente a tus enemigos. Dice la palabra: Él prepara mesa delante de mis angustiadores. Él prepara mesa delante de mis angustiadores. Pero antes de estar en la mesa, tenemos que caminar por valle de sombra de muerte. Y la muerte también tipifica nuestra muerte física, la muerte a nuestra alma, la muerte a nuestras emociones. Entonces, si no mueres a tus emociones, no puedes tener una mesa con tus angustiadores y no puedes delante de tus angustiadores.
si antes no mueres, si antes no decides agradar a Dios. Entonces, todo en la palabra gira y tiene un único objetivo. Llega al mismo lugar, todo llega al mismo lugar. Delante de ti está la bendición y la maldición. Tú escoges, tú eliges, tú decides agradar a Dios o no agradar a Dios. Tú decides servir a Dios o servir al mundo. Tú decides servir a Dios o servir a tus propios placeres. Decide servir a Dios. Decide tener cabeza, tener autoridad, tener a alguien por encima de ti que te sepa enseñar, que te sepa corregir, que te enseñe por el buen camino. Elige hacer la voluntad de Dios y el final será exitoso. El final será de conquista. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahí donde está, le pido, se ponga en pie, por favor. Permítame bendecirle. Hoy es solamente el comienzo. El domingo vamos a estar ministrando. Vamos a estar orando por los enfermos. Así que traiga personas necesitadas. Traiga almas hambrientas por un toque del Espíritu Santo. Los carbones juntos provocan el fuego, pero el carbón separado no tiene fuego. El carbón en sí no tiene fuego, pero cuando están juntos provocan el fuego. Entonces, ahí donde está, permítame bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, por permitirme estar en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a esta casa, Señor, nuestra casa. Gracias, Señor amado, por esta nueva grey, por cada nueva alma que se ha añadido a tu rebaño, Señor. En el nombre de Jesús, yo les bendigo, Señor amado. Yo les bendigo, Señor. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque tu obra no hay hombre que lo detenga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Declaro que no hay arma forjada en su contra que prevalezca. Y declaro, Señor, que toda piedra que ha frenado la resurrección de todo aquel que esté muerto, en el nombre de Jesús, yo le ordeno, te vas. En el nombre de Jesús, tu piedra se mueve y resucitas en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, yo bendigo a tu pueblo, Señor, con toda autoridad. Yo envío una palabra sobre esta casa y declaro que no hay arma forjada en contra de esta casa que prevalezca, porque Jehová de los ejércitos tiene fundamentada esta casa sobre la roca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el ángel de Jehová acampa alrededor de esta casa, alrededor de cada hijo de esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, yo envío una palabra sobre tu vida de liberación. Una palabra en el nombre de Jesús que rompa cadenas. En el nombre poderoso de Jesús, aquella puerta que has estado tocando y no se ha abierto, en el nombre de Jesús yo declaro que se rompe todo cerrojo y esa puerta se abre. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, en el nombre de Cristo, yo desato una palabra de abundancia sobre tu vida. Yo desato una palabra de abundancia sobre tu casa. No nos sometemos a los decretos de las naciones. En el nombre de Jesús, yo desato provisión sobre tu casa. Yo desato provisión sobre tu familia. Maná del cielo, estoy desatando sobre tu casa. En el nombre de Jesús. Aunque el mundo esté en crisis, nosotros estamos en Cristo, y en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como a la viuda, yo declaro que la harina y el aceite no escasearán en tu casa. En el nombre de Jesús, de lo que tengo te doy. Yo te declaro próspero. Yo
yo te declaro próspero en el nombre de Jesús. Levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y rabacandaraba Isaya. Y roto toro maya candaraba Isire bekendaraba Isa. La cadena que te frenaba. La cadena que te frenaba. En el nombre de Jesús, yo declaro que hoy esa cadena se rompe. Yo declaro que hoy esa cadena se rompe. En el nombre de Jesús, hoy yo te digo, de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Levántate y anda, siervo. En el nombre de Jesús, lo que Dios ha puesto sobre sus vidas, hoy yo lo confirmo. Lo que Dios ha puesto sobre sus vidas, hoy yo lo confirmo y te digo, levántate y anda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tengo en Cristo Jesús, a ti te digo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida. Bendigo tu vida. Todo aquello que se ha querido levantar a frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida, en el nombre de Jesús, yo declaro que cae. Yo declaro que cae en el nombre de Jesús toda piedra que el enemigo ha puesto para que el ministerio no avance. En el nombre de Jesús, yo declaro que se mueve. Yo declaro que se mueve en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, fluye, Señor. Fluye, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Fuego de Dios sobre tu vida. Fuego de Dios sobre tu vida. Métete en el río. Métete en el río. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La unción que hay en esta casa, yo la desato sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. De lo que tengo te doy. Levántate y anda. Levántate y anda. Come y bebe, que el largo camino te resta. En el nombre de Jesús. Más sobre tu iglesia, Señor. Más sobre a los hambrientos. Más sobre los necesitados. En el nombre de Jesús. Fuego sobre tu vida. Y requeterebe y soto tora mayaraba y se. Y tore kendaraba y saya. Oh, shototoro kondaraba y saya. Y te derebe kendaraba y so. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Renueva nuestras fuerzas, levántanos como las águilas, Señor. Inúndanos en tu presencia, lévanos ante ti como las águilas. Mis alas se levantarán en pos de ti. Voy a ti, Señor, como las águilas. Mis alas se levantarán en pos de ti. Voy a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, papá. Me rindo, oh Señor. Gracias, Señor. Levante su mano y dígale gracias, papá. Fortaleza, mi ayuda, mi refugio. A ti me rindo, oh Señor. Dios de pacto, poderoso eres grande, admirable consejero. Tú eres todo, dígalo, dígalo.
Dígalo, tú eres todo. Dios de pacto, poderoso eres grande, admirable consejero, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Somos inmerecedores de ver tu presencia, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Adorarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti no somos nada, Señor. Levante su mano y dígale gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bebe de su río. Bebe de su río. Es mi fortaleza, mi ayuda y mi refugio. A ti me rindo, oh Señor. Eres mi fortaleza, mi ayuda y mi refugio. A ti me rindo, oh Señor. Dios de pactos, poderoso eres grande, admirable consejero, eres todo para mí. Gracias, Señor. Todo para mí. Gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Cristo, bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu pueblo, Señor. Declaro que no hay arma forjada en nuestra contra que prevalezca. Declaro que todo plan de las tinieblas en tu contra cae en tierra. En el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, pueblo. Beba, 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 beba. Beba de ese río. Beba de ese río. Si desea seguir recibiendo, beba de su presencia. Beba de su presencia. Gracias, Señor.
Solo las voces, solo las voces. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Solo las voces. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Levante su voz, levante su voz. recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, papá. Qué lindo eres, Señor. Qué linda es tu presencia, Señor. Ahí donde estás siendo sanado. Ahí donde estás siendo rotas tus cadenas. Porque donde está la presencia de Dios, no hay enfermedad que aguante. En donde está la presencia de Dios, no hay cadena que prevalezca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, recibe. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, papá. Gracias, mi Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey. Puedes decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque apenas esto comienza. Gracias, Señor. Se acerca una nueva temporada. Hay una nueva temporada para la iglesia de Cristo Tabernáculo. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra. Y declaro que ha caído en buena tierra. Declaro que ha caído en buena tierra. Cuando yo no lo estoy escuchando. Yo declaro que ha caído en buena tierra, porque usted es buena tierra. Porque usted es buena tierra. Usted no es tierra seca. Usted no es tierra árida. Usted es tierra bendita. Usted es tierra bendita. A pesar de todo decreto enviado por las tinieblas, usted es tierra bendita. En el nombre de Jesús envío una palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que hagas. Y declaro que esta palabra ha caído en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.